Y está aquí con nosotros la ministra de Hacienda de la provincia, diputada provincial electa Marisa López. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y Gustavo Fernández, también diputado provincial electo. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, gracias también por la invitación. Marisa, ¿cómo avisora esta Cámara que va a tener, como ya sabemos, al menos en el escrutinio primario, entendemos el definitivo darán los mismos números, una mayoría del justicialismo en un país que a veces no entrega las condiciones que nos gustaría tener y que San Juan naturalmente no está exenta? No, creo que tiene que ver con una gestión de estos números que usted ha dicho y que hacen que tengamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Por supuesto que gran parte de eso tiene que ver con la gestión de nuestro gobernador, una gestión que dice, y lo decimos, recién lo escuchaba Cristian Andino aquí en este mismo programa, digo, no podemos, las variables macroeconómicas no las maneja la provincia, pero sí lo que intentamos en el día a día es amortiguar los efectos de esa economía en la administración que como Estado tenemos. Así que, bueno, será una Cámara donde tendremos que seguir debatiendo proyectos que tengan que ver con el crecimiento de la provincia, justamente que incluya absolutamente a todos los sectores, encontrando estos finos equilibrios. Y por supuesto acá tengo al lado mío a un diputado electo que formará parte de la oposición. Ya sabemos que nos queda una segunda instancia de votación. No hubiéramos querido que así sea. Nosotros ayer creo que tenían los sanjuaninos y sanjuaninas el derecho a elegir quién quieren que los represente en esa instancia, pero estimo que va a ser una Cámara seguramente trabajando en pos de los sanjuaninos y sanjuaninas. Gustavo, ¿cómo imaginas esa Cámara en debates que necesariamente deberán darse? Porque esta Cámara de Diputados felizmente en los últimos tiempos ha recuperado algo que se había perdido, que es debate. Ahora se debate en la Cámara de Diputados. Hubo una época que era una escribanía imprecisa, digamos, e invisible. ¿Cómo la avisora ahora? Bueno, en primer lugar y con todo respeto, le voy a decir a la ministra que voy a ser diputado del oficialismo en San Juan, aunque nos puede tocar claramente una Cámara en minoría que ya está definiéndose, oficialismo en minoría, no tengo dudas que Marcelo Rego va a ser elegido el próximo gobernador de San Juan. Eso va, y ahí sí voy a estar de acuerdo con la ministra, va a exigir de parte de todo el arco político sanjuanino y de los diputados en particular la búsqueda de consensos y sobre todo recuperar algunos temas que lamentablemente en estos últimos 2 años en San Juan han sido muy manoseados, como es la institucionalidad. Ayer hemos sufrido, y digo y lo subrayo, los sanjuaninos, un sistema electoral paupérrimo, un sistema electoral del pasado, una ley de lemas que ha sometido a los sanjuaninos a largas demoras en el inicio de la votación, demoras para ejercer el derecho al voto, confusión dentro del cuarto oscuro. Creo que tenemos que retomar una senda para recuperar un camino de institucionalidad que empiece por ordenar el sistema electoral. Hablar de boleta única, por ejemplo, para que también tengamos un sistema electoral menos costoso. Digo, son temas que hay que ir poniendo en la agenda, junto también con algunos otros temas que nos permitan, en esta línea de la institucionalidad, mejorar esa calidad institucional, como tienen que ver las leyes de acceso a la información pública, y también definir un sistema estadístico en la provincia que sea independiente, ¿no? y que sea accesible para todos los sanjuaninos. Ustedes seguramente van a ser las caras visibles en las discusiones en materia económica de cada uno de los bloques. Al menos, prima facie, de acuerdo a lo que uno ve de lo que son los nuevos diputados electos. ¿Cuál cree que van a ser las discusiones más fuertes en esa área para lo que viene en este San Juan que se proyecta a partir del 10 de diciembre? Yo estimo que siempre van a ser todas las leyes relacionadas con el crecimiento económico de la provincia de San Juan. O sea, las leyes, nosotros hemos tenido leyes fundamentales que se han tratado durante esta gestión, desde lo que tiene que ver con la modernización del Estado, con la transparencia, como por ejemplo la ley de administración financiera, la ley de contrataciones, un portal de compras públicas que está próximo a ponerse en funcionamiento, más allá ya de lo que se viene avanzando en lo que es sistemas integrados, pero también todo lo que tiene que ver con las líneas de crédito y todo lo que hace a
al incentivo de las actividades privadas en general o las aprobaciones de convenios que se hacen con otros gobiernos nacionales, con gobiernos provinciales o la toma de crédito para alguna obra importante. Creo que va a tener que ver con eso, por supuesto el tratamiento de la ley de presupuesto, donde lógicamente en un presupuesto están definidas las políticas públicas de un gobernador, hacia dónde va su gestión, y si nosotros analizamos nuestro presupuesto, claramente allí está definido cómo incluimos absolutamente a todos los sectores. Y permítame, pero él se ha referenciado a algo que habla del Instituto de Estadísticas nuestro. Y en esto voy a hacer mención al director, justamente. Nosotros tenemos un instituto estadístico que tiene un rigor metodológico frente al cual tiene absoluta objetividad. Y en esto me voy a remitir a lo que el propio Instituto de Estadísticas de Cava, creo que es el licenciado Donati, si mal no recuerdo, le puede preguntar a él, depende Rodríguez Larreta, qué piensa el Instituto Estadístico de la provincia de San Juan, más allá de que estando en la gestión a uno le puedan molestar y doler algunos datos, allí son totalmente objetivos. Usted habla cuando se estandarizaron los métodos de toma de datos, sí, claro, y de evaluación de esos datos en términos de la reconstitución del INDEC también. Por supuesto. Por supuesto, mire, a ver, hay un dato evidente del viernes pasado, sí, que yo lo tomo porque es bueno para la provincia, pero cuando no da bueno, digo, uno tiene que someterse a lo que el dato estadístico arroja. La región de Cuyo ha dado 7,2 de inflación del último mes. Alta igual, no lo voy a decir, pero respecto a la media nacional, la región Cuyo es una de las de menor inflación del último mes, lo que hace que también la variación acumulada sea inferior. Digo, es un instituto que, nos guste o no, tiene un rigor metodológico que no podemos variar y, bueno, los datos son los que va arrojando. Y a su vez hemos hecho, desde el instituto, algunas cuestiones que tienen que ver con aplicación de índices mensuales para, por ejemplo, como ha sido el IPADEP, que es el que regula el incremento de los aranceles en la educación, que tiene que ver con un promedio ponderado. Pero no sé si han logrado ver las 11 medidas que anunció el ministro Massa para contener la inflación. Y si es así, ¿qué opinión tienen al respecto? Yo te soy sincero, la verdad que con toda la vorágine que hemos vivido estos últimos 3 días no he tenido oportunidad de leer en detalle, más allá que las crónicas periodísticas. Yo lo que creo que tenemos un ministro de Economía y un gobierno nacional que hace rato perdió el rumbo y perdió la agenda económica. Las medidas tienen que ver con más intervencionismo y está claro que acá el problema pasa por otro lado, pasa por la confianza que se ha perdido en el país. Y sin confianza es imposible regenerar condiciones para que se recupere una senda de inversión y una senda de creación de empleo. Todo lo que pretendamos hacer para corregir la inflación, si no corregimos el déficit del Estado, es muy difícil que corrijamos la inflación con más control, con más intervención, porque es la misma receta que se vienen aplicando con distintos matices en los últimos años y lejos de resolver el problema, se va agravando esta situación, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que acá lo que hace falta es cambiar diametralmente el rumbo que tiene el país, recuperar la confianza, amigarse con el sector privado, amigarse con la inversión, porque la salida de la inflación pasa por la recuperación de la confianza y la salida de la pobreza pasa por la generación de empleo. Y ambas cosas tienen que ver con la inversión, porque en la medida que haya más inversión, también el Estado va a poder tener mayor recaudación, y a mayor recaudación es uno de los caminos también para resolver el problema del déficit que tiene el Estado Nacional. Gustavo, recién la ministra dio una serie de ideas, proyectos, digamos, que ya tiene. ¿Los suyos cuáles son? Yo comparto con que, digo, siempre dentro del ámbito de lo económico que planteó Mariano, indudablemente que mencionó la ministra el hecho de la discusión sobre el presupuesto. Me parece a mí que ahí tenemos que discutir claramente las prioridades que asignamos dentro del presupuesto, un reordenamiento de prioridades a la hora de ejecutar el gasto. Y me parece muy importante también trabajar sobre que la Cámara de Diputados también trabaje sobre el control de la ejecución del gasto, ¿no? Porque, digo, hay partidas generales, como pueden ser las destinadas a la obra pública, lo hemos visto en el año 2022, que se presupuestaron en torno casi al 30%, y cuando uno analiza la ejecución al final,
terminaron siendo el 15% de la ejecución, no el 30% como se presupuestó. Digo, esos temas también me parece que son importantes que desde la Cámara de Diputados lo sigamos, y en esto de tener información y tener estadísticas, es bueno que haya estadística pública, rápida, accesible a todos los ciudadanos para ir viendo eso, porque muchos nos ponemos contentos cuando se habla del monto de inversión en obra pública, pero resulta que cuando se termina de ejecutar el presupuesto, esas partidas no fueron lo que se prometieron al ser presupuestadas. El año que viene seguramente esta Cámara va a dar a muchos debates y creo que está bueno que también así lo sea. Pero vayamos a dos escenarios que pueden ser posibles, que el actual oficialismo gane o que el actual oficialismo pierda. Y cualquiera de los dos puede ser posible. En el caso de que gane, usted nos ha contado recién, Marisa, cómo sería esa gestión. En el caso que pierda, que también es una suposición, ¿cómo va a actuar el bloque mayoritario? ¿Va a acompañar proyectos? ¿Va a ser una Cámara difícil para gestionar? ¿Cómo lo analiza? Yo siempre creo que primero uno se somete a la consideración de los ciudadanos y ciudadanas en una elección, ¿sí? Confío plenamente en que va a ser Sergio Uñac el próximo gobernador de la provincia de San Juan, y si no lo permitieran serían porque han tenido que buscar a la justicia para no dejarlo como ciudadano someterse a que decida el pueblo o entre todos nosotros quién queremos que rijan los destinos de la provincia, pero en todo caso siempre el proyecto va a ser el de Sergio Uñac. Y en ese sentido yo creo que ha sido una persona con una visión colectiva, estratégica e integral de la provincia de San Juan, que ha mostrado grandes cambios a lo largo de estos 7 años, y en ese sentido seguramente en pos del bienestar de los sanjuaninos y sanjuaninos vamos a seguir trabajando. Y aquí, permítame, pero recién decía algo, Gustavo, que cuando hablaba de las medidas, por ejemplo, esto de la liberación de las importaciones al vidrio, al acero y al plástico, que todavía no están plasmadas en una norma legal, que tienen que ver con el incentivo a la actividad industrial, que tiene que ver con los que tanto se han quejado de este tema de las importaciones, tiene que ver seguramente con paliar algunas cuestiones que estamos viviendo en el día a día, que él habla de perder el rumbo, y yo registro allá en el año 2016 en una reunión con Brad Guy cuando nos decía que la inflación en el 2019 iba a ser 0, cuando no iba a haber impuesto a las ganancias de cuarta categoría, cuando encontrábamos el rumbo de este crecimiento económico con estabilidad. Bueno, definitivamente en algún momento, a mediados del 2018, también se perdió el rumbo. Siempre creo, y en esto, por eso hablo de los consensos y del diálogo constructivo, que todos los argentinos y argentinas, y me incluyo, siempre buscamos encontrar ese camino de crecimiento económico con estabilidad, al que yo le incluyo desde mi proyecto la inclusión social. Seguramente vamos a tener que volver a conversar, de hecho lo vamos a hacer porque se viene una etapa de mucho debate, de mucha política en el marco de esa Cámara de la que van a formar parte. Muchas gracias a ambos. No, gracias a usted.